Hay momentos en la historia que llegan haciendo mucho ruido y otros que entran en silencio. Un día despiertas y descubres que existe una herramienta capaz de escribir, dibujar, programar, traducir, responder preguntas e incluso mantener una conversación contigo. Entonces, aparecen las mismas preguntas de siempre. ¿Nos va a quitar el trabajo? ¿Todavía vale la pena aprender? ¿Qué lugar nos queda? Y cuanto más escucho esas preguntas, más siento que todas nacen del mismo lugar, del miedo, pero no del miedo a una máquina, sino del miedo a dejar de ser necesarios. Porque cuando algo nuevo aparece y parece hacer en segundos aquello que a nosotros nos tomó años aprender, es inevitable mirar hacia atrás y preguntarse si todo ese esfuerzo realmente valió la pena. Y quizá esa sea la parte más humana de toda esta conversación. No estamos intentando entender una inteligencia artificial. Estamos intentando entender qué significa seguir siendo humanos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Porque, al final, cada avance tecnológico ha cambiado las herramientas que usamos, pero muy pocos han cambiado la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y creo que esta vez eso es exactamente lo que está ocurriendo. Creo que hay algo curioso en todo esto. Durante mucho tiempo pensamos que nuestro valor estaba en aquello que sabíamos hacer: escribir, dibujar, programar, componer música, resolver problemas, y de pronto aparece una herramienta capaz de hacer muchas de esas cosas en cuestión de segundos. Entonces sentimos que algo nos fue arrebatado, como si años de esfuerzo hubieran perdido su significado. Pero, ¿y si nunca fuimos valiosos por el resultado? Piensa en esto. Cuando apareció la fotografía, muchos pintores sintieron que el arte había llegado a su final. ¿Por qué pasar semanas pintando un retrato si una cámara podía hacerlo en un instante? Y, sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. La pintura dejó de competir con la realidad y empezó a expresar aquello que una cámara nunca podría sentir. Quizá la inteligencia artificial no viene a reemplazar aquello que hacemos. Quizá viene a recordarnos aquello que realmente somos. Porque una inteligencia artificial puede aprender patrones, puede analizar millones de datos, puede imitar estilos, puede responder con una velocidad que asombra. Pero hay algo que todavía nace en un lugar muy distinto. Una conversación que cambió tu forma de ver la vida. Un fracaso que te hizo crecer. Una pérdida que te enseñó a valorar el tiempo. La emoción de cumplir un sueño que parecía imposible. Eso no son datos, son experiencias. Y quizá las experiencias siempre serán el lenguaje más humano que existe. Y sin embargo, hay algo que me sigue pareciendo fascinante. Cada vez que aparece una nueva herramienta, la primera reacción casi siempre es la misma: el miedo. Pasó cuando llegaron los libros impresos. Muchos pensaban que las personas dejarían de memorizar. Pasó cuando apareció la calculadora. Decían que dejaríamos de pensar. Pasó con Internet. Creíamos que ya nadie recordaría nada. Y ahora sucede otra vez. Solo que esta vez, la herramienta parece pensar junto a nosotros. Y entiendo por qué eso asusta. A mí también me hizo preguntarme muchas cosas. Pero, pensándolo bien, quizá estamos observando el cambio desde el lugar equivocado. Porque una herramienta nunca decide qué historia merece ser contada. Nunca elige qué sueño perseguir. Nunca siente esa mezcla de miedo y emoción antes de empezar algo nuevo. Eso sigue ocurriendo aquí, dentro de nosotros. Y puede parecer
una diferencia pequeña, pero cambia absolutamente todo. Porque una inteligencia artificial puede ayudarte a escribir una carta, pero nunca será ella quien extrañe a la persona que la recibe. Puede generar una pintura hermosa, pero no será ella quien recuerde el paisaje que la inspiró. Puede escribir una canción, pero no será ella quien sienta un nudo en la garganta al escucharla. Entonces, comprendí algo que me dio mucha tranquilidad. Quizá nunca competimos contra nuestras herramientas. Siempre competimos contra la versión de nosotros que deja de hacerse preguntas. ¿Y eso? Ninguna tecnología puede decidirlo por nosotros. Y entonces apareció otra pregunta, una mucho más incómoda. Si algún día una inteligencia artificial pudiera hacer mi trabajo, ¿qué quedaría de mí? Al principio pensé que la respuesta estaba en aprender más, en trabajar más, en volverme más rápido. Pero, con el tiempo, entendí que estaba buscando en el lugar equivocado, porque nuestra historia nunca ha sido la de competir contra las herramientas. Siempre ha sido la de aprender a utilizarlas para construir algo que antes era imposible. Un pincel nunca convirtió a alguien en artista. Una cámara nunca convirtió a alguien en fotógrafo. Y una inteligencia artificial tampoco puede convertir a alguien en creador. Puede facilitar el camino. Puede acortar distancias. Puede abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Pero sigue existiendo una decisión que ninguna herramienta puede tomar. La decisión de empezar. La decisión de intentarlo una vez más después de fallar. La decisión de sentarte frente a una hoja en blanco, aun cuando no estás seguro de que salga bien. Y eso me recordó algo que viví hace algunos años, cuando soñaba con dedicarme a crear. No tenía el equipo que quería. No tenía una computadora potente. No tenía las mejores herramientas. Solo tenía una idea que volvía una y otra vez. Así que empecé como pude, trabajando, comprando piezas usadas, aprendiendo poco a poco. Porque entendí que esperar a tener todo era otra forma de no empezar nunca. Y, curiosamente, hoy tengo acceso a herramientas que antes parecían imposibles. Pero ninguna de ellas construyó este sueño por mí. Solo hicieron un poco más ligero un camino que ya había decidido recorrer. Hay algo que descubrí hace poco. Las herramientas no cambian el valor de una persona. Solo hacen más visible aquello que ya existía. Piensa en un piano. Puede estar perfectamente afinado, ser el mejor del mundo. Pero si nadie se sienta frente a él con algo que decir, seguirá siendo solo un instrumento. Y creo que pasa exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. No reemplaza la intención, la amplifica. Si detrás hay curiosidad, la hará crecer. Si detrás hay creatividad, le dará nuevas formas. Pero si detrás no hay nada, tampoco habrá un milagro esperando al otro lado de la pantalla. Y eso me dio mucha paz, porque entendí que nunca tuve que competir con una herramienta. Siempre tuve que aprender a conocerme mejor a mí mismo, descubrir qué historias quería contar, qué clase de persona quería ser, qué huella quería dejar cuando todo esto terminara. Porque, al final, eso es lo único que ninguna tecnología puede elegir por nosotros. Hay una frase que escuché hace tiempo y nunca olvidé. Las personas olvidarán muchas de las cosas que dijiste, incluso muchas de las cosas que hiciste, pero rara vez olvidan cómo las hiciste sentir. Y, curiosamente, eso nunca dependió de la herramienta. Siempre dependió del corazón de quien la sostenía. Y, mientras más vueltas le daba a todo esto, más entendía que la pregunta nunca fue tecnológica,
era profundamente humana, porque una inteligencia artificial puede escribir miles de cartas de amor, pero ninguna de ellas habrá esperado nerviosa una respuesta. Puede describir perfectamente lo que se siente perder a alguien, pero nunca habrá sentido el silencio que queda cuando esa persona ya no vuelve a entrar por la puerta. Puede explicar qué significa un abrazo, pero jamás conocerá la calma que llega cuando alguien te dice: «Estoy aquí». Y, de alguna forma, creo que ahí está la diferencia. No en la capacidad de responder, sino en la capacidad de vivir aquello que después merece ser contado. Fíjate qué curioso. Las historias que más recordamos nunca fueron las más perfectas. Fueron las más sinceras. A veces, una fotografía desenfocada vale más que una imagen perfecta, porque detrás de ese desenfoque hay una risa, hay un viaje, hay alguien que ya no está. Y sin embargo, cada vez que vuelves a verla, todo regresa por un instante. Ningún algoritmo puede fabricar ese momento, porque no nació de los datos, nació de haber compartido la vida con alguien. Y quizá esa sea la mayor obra que una persona puede crear. No un libro, no una pintura, no una canción, sino los recuerdos que deja viviendo en los demás. Gracias por detenerte un momento. En un mundo que siempre parece tener prisa, es bonito encontrar a alguien dispuesto a pensar un rato. ¿Nos seguimos encontrando por aquí?